es verdadero, por lo tanto, P de N2 es verdadero. Y sigo. Si lo voy a instanciar en K, y es verdadero, entonces al instanciar en K más 1, se hará verdadero. P de K es verdadero, por lo tanto, P de K más 1 es verdadero. Y sigo. Si al instanciar en N menos 1 es verdadero, entonces al instanciar en N es verdadero. P de N menos 1 es verdadero, por lo tanto, P de N es verdadero. Entonces nosotros hacemos este análisis de lo particular a lo general, aplicando en forma repetitiva modus ponens. Y por supuesto, las propiedades que ya habíamos planteado. ¿Se entiende hasta acá? Yo voy a plantear un ejercicio diferente al que está en el apunte, como para que tengan algo más, ¿sí? Para estudiar. ¿Cómo sería la explicación del modus ponens entonces? Que si implica el siguiente, significa que implica para todos. No. Si para un valor, suponte, yo voy a instanciar la proposición para el valor, para el natural 2, ¿sí? Y es verdadera, entonces para el número natural 3 va a ser verdadera. Cuando yo resuelvo, supongamos que es una fórmula, para el número natural 2 me voy a dar con que es verdadera. Entonces, para el natural 3 también es verdadera. Lo hemos estado haciendo acá. Cuando reemplazo en la fórmula por n igual a 1, me dio verdadero. Cuando reemplazo en la fórmula por n igual a 2, me da verdadero. ¿Sí? Porque me da 18. Cuando reemplazo por n igual a 3, me da verdadero. Entonces esto es lo mismo que decir, si voy a plantear, acá lo planteé como S. S instanciado con el natural 1 da verdadero, entonces si lo voy a instanciar con el número 2 me va a dar verdadero. Resuelvo con 1 me da verdadero, por lo tanto al resolver con 2 me da verdadero. Si lo hago sucesivamente, en todos los casos, estoy aplicando, ¿sí? En forma repetitiva modus ponens, que está planteado en el teórico diciendo, bueno, todo lo que se pueda expresar para el número natural n, entonces lo puedo expresar para n más 1. ¿Sí? Me estoy basando en esa propiedad o en ese principio que estamos planteando y en modus ponens. Por eso puedo plantear esto que tengo acá. Si para K es verdadero, para K más 1 es verdadero. Por lo tanto, para N es verdadero. Acá estoy planteando una solución general que la encontramos del análisis de los casos particulares. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? ¿Esto será verdadero o falso? Es lo que vamos a analizar ahora en este siguiente paso. Profe, Sí, yo tengo una duda. No entiendo qué es K. cualquier número natural, cualquiera. Ah, ok, gracias. Levantó la mano Joaquín. No sé qué quiere preguntar. No, no, soy yo. Ah, bien. O sea, es una forma de ir generalizando, porque analizamos para 1, para 2, para 3, y K puede ser 50, 499, 1532, cualquier número natural. Axel levantó la mano. Sí, yo, profe. Entonces, ¿puede decir que la base puede ser verdadera, o sea, la base, pero el paso puede ser falso también? Claro. Ah, bien. Ustedes pueden analizar, encontrar el primer elemento dentro del conjunto de los números naturales
que hacen verdadera la proposición, que no necesariamente tiene que ser n igual a 1, igual a 2, a veces empieza a hacerse verdadera con n igual a 5, a 7, tenemos que encontrar la base. Si no encontramos una base inductiva, es decir, no encontramos un número natural para lo cual la proposición se hace verdadera, no puedo analizar, ¿sí? Ya no puedo analizar si la función proposicional general que se está planteando es verdadera o falsa, si no encuentro una base inductiva. Si encuentro una base inductiva, puedo plantear la hipótesis y después, cuando sigo analizando, puedo llegar a que la solución general es falsa. Entonces, eso es lo que se tiene que analizar. Nosotros en los ejemplos anteriores, repito, hemos llegado a plantear una solución general en base a la observación y al análisis de las situaciones particulares. Ahora, ¿esa solución general es verdadera o es falsa? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Este es un ejemplo de una función general, función proposicional general, perdón. ¿Se ve el ejercicio? Ahí está. Lo deben tener en el apunte. Esto es para todo n que pertenece al conjunto de los naturales. Bien. Fíjense la forma que tiene. Acá decimos que la suma de las potencias o de los números elevados al cubo, de los números naturales, es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Es decir, esto se fue analizando cada uno de estos casos particulares y se planteó una solución general. Aquí ya está resuelto todo lo que hicimos nosotros en los ejemplos anteriores, todo este análisis hasta llegar a una solución general, ya está hecho. Directamente nos plantean la solución general. Ahora, esto, ¿es verdadero o falso? Eso es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a volver a analizar las situaciones particulares. Vamos a instanciar la función proposicional dentro del conjunto de los números naturales. Y vamos a tratar de encontrar la base, el primer elemento dentro de los naturales que hacen que esta proposición sea verdadera. Entonces, si tomo como n sub 0, como primer elemento, al 1, y calculo s de 1, esto va a ser una premisa o una proposición particular. Bien, entonces reemplazo 1 al cubo es igual, ¿por qué? Tomo solamente el primer término porque n es igual a 1. 1 al cubo y reemplazo acá. Va a ser igual a 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado. Voy reemplazando n, que vale 1, sobre 4. Bueno, acá tengo 1 al cubo es 1. Si resuelvo esto, me va a dar 1. Como tengo la igualdad entre el primer miembro y el segundo y me dio 1, quiere decir que lo enunciado es verdadero. Para el número natural 1, la función proposicional al instanciarla se hace proposición verdadera. Me podría haber dado falsa. Entonces yo tengo que probar para n igual a 2, para n igual a 3, a 4, hasta que me dé verdadera. Cuando me da verdadera, esa es la base inductiva. Como me dio verdadera directamente para n igual a 1, para el primer número natural, entonces yo a esto ya la puedo llamar base inductiva. Y en el caso Si que no no dé encuentro, verdadera y sigo pruebes con la que buscando. sigue.
Y si no la encontrás, no hay base inductiva, por lo tanto no podés analizar la función general. O sea No podés que si seguir da, adelante. o sea que si la base da falsa, ya se acaba ahí el ejercicio, profe. No, si te da falsa para n igual a 1, probás para n igual a 2, Sí, pero con el resto de N3, los 4, números. 5, 7, podés ir suponiendo cómo se podrá comportar, podés poner para n igual a 15, vas probando. Si no encontrás, ponele que probé 5 veces, entonces decís, bueno, no hay una base inductiva, por lo tanto, no seguís adelante con el ejercicio. Perfecto. Franco levantó la mano. Quería preguntar, al igual que hay una base inductiva, es decir, un conjunto por el cual empieza, también hay una especie de base en donde termina el conjunto. Es decir, todo esto solo vale entre esto y esto. Para No sería algunos una casos base, sería un particulares, ejemplo. sí, no es una base, sino que es el último elemento del conjunto. Si fuera ordenado, ¿no? Un conjunto, los elementos no están ordenados, sí se podría determinar, dependiendo de qué tipo de ejercicio sea, cuál es la clase en tal caso, que son el conjunto de elementos que hace verdadera a esta función, ¿no es cierto? Que sería una clase que verifique esta propiedad. Pero es más difícil en el conjunto de los números, pero sí, de acuerdo al ejemplo, vas a tener una base y poder definir de alguna manera la clase, ¿sí? ¿Cuál es ese subconjunto de elementos del conjunto de los números naturales que verifican o hacen verdadera a la función proposicional? Es más difícil, pero sí se puede. Bueno, sigamos analizando los casos particulares. Para n igual a 2, a ver qué pasa, para ver cómo se comporta, así como hicimos antes. Íbamos de lo particular a lo general. Ahora tenemos lo general, pero para poder saber si esto general es verdadero, vamos a analizar lo particular. ¿Sí? Sigue siendo estamos analizando el procedimiento inductivo lo mismo, ¿sí? Bueno, para s igual a 2, entonces, reemplazo. Voy a sumar dos términos. 1 al cubo y 2 al cubo. ¿Sí? Porque n igual a 2. 2 al cuadrado, 2 más 1, sobre 4. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 9 y del otro lado le va a dar 9. Esto es verdadero. ¿Para qué sigo verificando para n igual a 2 o n igual a 3? Porque yo tengo que chequear, a veces me da el primero verdadero y digo, ah, esto es la base, y después empieza a dar falso y después vuelve a dar verdadero. Entonces, el primer valor que encontré deja de ser la base y el nuevo verdadero que encuentran ustedes más allá pasa a ser la base inductiva. Entonces, a veces conviene analizar los primeros elementos. Para s igual a 3 van a sumar 1 al cubo, 2 al cubo, más 3 al cubo, ¿sí? Esto va a ser igual a 3 al cuadrado, 3 más 1 al cuadrado sobre 4, y esto les va a dar 36. Bien, verdadero. Y así van a ver que sigue dando verdadero. Entonces, si es verdadero para un n, un número natural 2, es verdadero para el siguiente número natural. Eso es lo que estamos verificando. Bien, entonces ahora podemos plantear la hipótesis. La hipótesis la vamos a plantear en forma más, ya tratando de generalizar de alguna manera, lo vamos a plantear para un número natural K. Lo voy a hacer en otra hoja para que quede más prolijo. Entonces dijimos que la base inductiva, base, es para n sub 0 igual a 1. Ahora, en el paso inductivo vamos a plantear la hipótesis. La hipótesis se plantea para n igual a k.
siendo K cualquier número natural. ¿Sí? Más allá del 2, del 3, del 4, del 10, del 15, cualquier número natural. Entonces, S de K será igual a 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más K al cubo. Voy hasta acá porque N es igual a K. Igual a K cuadrado, K más 1 al cuadrado, sobre 4. Esto es lo que voy a llamar hipótesis. Y como es una hipótesis, la considero verdadera para poder seguir analizando. Bien, dentro de lo que es el paso inductivo, voy a plantear, decir, bueno, si para K es verdadera, para K más 1 también es verdadera. Eso es lo que enuncia modus ponens. Entonces, S de K más 1 es igual a un... K es cualquier valor, ¿no, profe? Cualquiera. Estamos tratando de ir generalizando de a poco. Cualquier número natural. Mayor o igual a la base. Eso es lo que dice la teoría. Más K más 1. Ese es el siguiente. Hago la sumatoria de los números naturales elevados al cubo hasta K más 1. Esto va a ser igual a K más 1, ahora ya no es K, sino K más 1 al cuadrado por K más 1 al cuadrado sobre 4. Estas dos proposiciones que he planteado es lo que vamos a llamar paso inductivo. Voy a trabajar con la proposición K más 1 y ver si es verdadera. Si K más 1 es verdadera, vamos a concluir que S de N, que es la general, también es verdadera. ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, lo que vamos a hacer es decir, si yo sé que la sumatoria hasta acá lo tengo aquí, voy a trabajar con color. Si esto es esto que yo tengo acá, por la igualdad que he planteado antes, ¿sí? Lo puedo reemplazar y decir que esto es S de K. Que es esto que tengo acá, ¿no es cierto? Bien. Más K más 1 al cubo igual, y esto me queda como está. K más 1 al cuadrado por K más 2, acá puedo resolver, K más 1 sobre 4. Bien, reemplazo S de K por lo que tengo ahí, entonces me va a quedar S de K más 1 igual a K al cuadrado por K más 1 al cuadrado sobre 4, esto es S de K, más el nuevo término, igual a todo lo que yo tengo aquí. Bueno, ¿qué pasa ahora? A partir de aquí van a aplicar todas las propiedades que ustedes aprendieron en la secundaria de los números naturales. Pueden aparecer los casos de la potenciación, de la radicación, los casos de factoreo, ¿sí? Racionalizar el denominador, todas las propiedades que ustedes vieron. Las tienen que refrescar y aplicarlas. ¿Sí? Llegan hasta acá todos. A partir de ahí fallan. ¿Sí? Conocer las propiedades de los números naturales no es parte del tema de inducción, sino que ustedes ya tienen que conocerlo. ¿Bien? Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Resolver el primer miembro, sacar común denominador, y resolver común denominador 4. 4 dividido 4, 1, y me queda K cuadrado por K más 1 al cuadrado
4 dividido 1, que sería el denominador que tengo acá, es 4, entonces va a quedar 4 por k más 1 al cubo. Esto queda como está, k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado sobre 4. Puedo simplificar denominadores, porque es el mismo. Y acá podría, fíjense que tengo un término, otro término, podría sacar factor común, extraer factor común, k más 1 al cuadrado. En el primer término me va a quedar k cuadrado. Y en el segundo término me va a quedar 4k más 1. ¿Sí? Porque si yo saco k más 1 al cuadrado, y acá tengo k más 1 al cubo, 3 menos 2, 1, me queda esto elevado a la 1. Bien. Y en el segundo miembro me queda como está, k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado. Bueno, ¿qué hago aquí? Puedo aplicar distributiva. Bien, entonces me va a quedar k más 1 al cuadrado por k más 2 más 4k más 4. Bien, ¿qué es esto aquí? Un binomio al cuadrado. Exacto, esto es un trinomio del cuadrado perfecto, lo reemplazo y me va a quedar k más 2 al cuadrado, igual al segundo miembro. Como llego a la igualdad, esto es S de k más 1, como llego a la igualdad, así como habíamos llegado antes cuando analizamos las proposiciones particulares, llegamos a la igualdad entre el primer miembro y el segundo miembro, entonces decimos que es verdadera. Llego a la igualdad entre el primer miembro y el segundo miembro, digo que es verdadera. Como para k más 1 hago lo mismo, esto es verdadero. Al instanciar en un valor k, la proposición se hace verdadera por hipótesis. Es algo que yo considero verdadero para poder realizar mi análisis. Al instanciar en el número k más 1, demuestro que es verdadero, en base a la hipótesis anterior, considerada verdadera. ¿Sí? Fíjense que si yo aplico acá modus tollens, digo que para S de K por hipótesis es verdadera, entonces S de K más 1 es verdadera. Como S de K es verdadera, porque lo planteé como hipótesis, S de K más 1 es verdadera y lo demostré. ¿Sí? Entonces yo puedo decir ahora que para n sub 0 igual a 1, S de 1 es verdadera, base. Para n igual a k, S de k es verdadera, hipótesis. Para n igual a k más 1, S de k más 1 es verdadera, lo demostré. Por lo tanto, para todo n que pertenece a n, S de n es verdadera. ¿Sí? Y esto está demostrado por inducción matemática. Hemos analizado de lo particular a lo general. ¿Se entendió? Profe, disculpe, ¿podría volver un segundo a la hoja anterior? Bueno, ahí está. No sé qué parte quieres ver.
Bueno. ¿Consultas, chicos? Profe, en la siguiente hoja, ¿qué es lo que dice al principio, al lado de S entre paréntesis 1? Simplemente pasé en blanco todo lo que habíamos hecho. Habíamos encontrado que la base inductiva es verdadera, ¿sí? Cuando nosotros dijimos que n sub 0 igual a 1, reemplazamos, vemos que llegamos a una igualdad y decimos, bueno, esta es la base inductiva. Entonces eso hice en la última hoja. Base inductiva, verdadera, ya lo demostramos. La hipótesis no la demostramos, por eso se llama hipótesis. Consideramos que es verdadera. Demostramos el paso siguiente para n igual a k más 1. Lo demostramos en forma algebraica. Y por lo tanto, en base a esto, concluimos que S de n, la general, es verdadera. Ok, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿consultas, chicos? Profe, hay algo que no me quedó claro de la base. Sí. Es que ya hace falta que, por ejemplo, un número te dé verdadero, pero con todos los demás falsos, si continúa el ejercicio dependiendo de ese valor. Si vos tenés que para una Al menos, proposición te da verdadera y para la siguiente es falsa, no podés generalizar. No podés plantear una solución general con solamente una proposición particular verdadera. bien, ¿Me entendés? Entonces, sí, no podés realizar el análisis, no podés decir que sea falsa la proposición general. ¿Por qué? Porque vos no estás, podrías usar un algoritmo en una computadora que te analice, supongamos, 1.000.000 de números naturales tratando de encontrar el subconjunto o dónde comienza ese subconjunto que haría verdadera a la solución general, pero no lo estamos haciendo. Entonces, cuando vos no encontrás una base o no encontrás el primer elemento del conjunto que hace verdadera a la solución general, entonces decís que, bueno, no encontrás una base y no podés seguir trabajando. No podés continuar con el análisis. ¿Se entiende? Pero bueno, nosotros después de haber analizado de esta manera, si al trabajar ustedes en S de K más 1 no llegan a una igualdad, S de K más 1 se hace falsa. Por lo tanto, la solución general S de n, ¿sí? La función proposicional general planteada en el enunciado, es falsa. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer, pero ¿por qué? Porque ya ustedes han podido encontrar una base inductiva, han podido plantear una hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ya te dejo, Daniel. Si yo tengo un n sub 0 para S de 1 verdadero, que es la base inductiva. Tengo para n de k, S de k verdadero porque es la hipótesis. Y cuando trabajo S de k más 1 para S de k más 1, al resolver me dio falso porque no llegué a una igualdad. ¿Qué voy a enunciar? Por lo tanto, para todo n que pertenece al conjunto de los naturales, S de n es falsa. Eso es lo que va a pasar. Si no encuentran una base, no pueden continuar el análisis, si no hay una base inductiva. Pero no pueden decir que S de n es falsa. Bueno, me levantó la mano Daniel. No sé qué quiere preguntar. Sí, yo me había perdido en el procedimiento en una parte. Acá En está. ese que dice SK más 1 igual a SK más K más 1 al cubo. ¿Más arriba? Ahí en el medio, digamos, que dice SK más 1 igual a SK, que SK sería todo lo que es el asterisco. Bueno, lo que Más sigue me perdí. el último elemento, porque lo que está dentro del asterisco es la proposición S de K.
Pero cuando vos planteas S de K más 1, le agregás un término más. La sumatoria no va hasta el número K, sino que va hasta el número K más 1. Por eso se lo agregamos acá. Es la sumatoria anterior más el nuevo elemento, K más 1. Claro. Y del otro lado de igualdad, ¿por qué se agregó K más 2? Y porque resuelvo acá K más 1 es K más 2. Ah, claro. Una consulta, profe. Sí, ¿Y así nos van a dar los ejercicios? así les van a dar los ejercicios. Así están planteados en el Entonces, apunte. nosotros tendríamos que básicamente simplificar hasta llegar a una igualdad Exacto. una vez que empieza la hipótesis, digamos. Primero deducimos la base inductiva y empezamos a resolver Exacto. El ejercicio es simplificando. este. Esto es lo que te van a dar a vos. Diga si es verdadera esta función proposicional. Esto. Y ustedes comienzan a analizar casos particulares, primero para encontrar la base inductiva. La base inductiva no está aislada. Si las demás proposiciones particulares dan falso, esta ya no es base inductiva. ¿Sí? Ustedes tienen que encontrar un conjunto que hace verdadera a esta proposición, a esta función proposicional. ¿Sí? Entonces, analizan los casos particulares. Primero, para encontrar una base inductiva. Y segundo, para ver el comportamiento que tiene, ¿no es cierto? Fíjense los valores, esta sucesión de números, que son los resultados que me va a dar parciales a medida que yo vaya agregando términos a la sumatoria que voy analizando. Si solamente calculo el cubo de 1, me da 1. Si calculo el cubo de 1 más el cubo de 2, me da 9. Si calculo el cubo de 1 más el cubo de 2 más el cubo de 3, me da 36. Entonces se va comportando de esta manera, 1, 9, 36, etc. De este análisis surgió esta fórmula general. Pero eso no es lo que están haciendo ustedes, esto ya está hecho. Ustedes van a ver si esto es verdadero para cualquier número natural n. Entonces, volvemos a analizar en forma particular para ver cómo se comporta la serie, para poder plantear una hipótesis verdadera para cualquier número natural k, verificar que eso se cumpla para el siguiente número natural. Si se cumple para k y para el siguiente, para k más 1, entonces se cumple para cualquiera, para n. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo en los ejercicios. Van a plantear, como les decía antes, hasta este punto. A partir de ahí, esto es siempre lo mismo. Y a partir de ahí tendrán que trabajar con las propiedades de los números naturales para ver si llegan o no a la igualdad. Si llegan a la igualdad, es decir, si el primer miembro es igual al segundo miembro, o este, la proposición es verdadera. Si no llegan a la igualdad, la proposición es falsa. Así de simple. Y en un examen, por ejemplo, la respuesta que nosotros daríamos es si es verdadera o falsa. Claro, vos lo que tienes que responder es esto. Acá está. Si ese de K más 1 que vos estuviste trabajando te da una igualdad, la proposición es verdadera. Por lo tanto, la general planteada en el enunciado es verdadera, que surge de este análisis. Si vos cuando viniste trabajando y demostrando por las propiedades de los números naturales no llegaste a una igualdad entre el primer miembro y el segundo miembro, quiere decir que la proposición es falsa. Tenías una base verdadera, una hipótesis verdadera, pero para K más 1 es falsa. Por lo tanto, la proposición general planteada en el enunciado es falsa. Esa es la respuesta. ¿Estamos? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, no sé qué más preguntas tienen. Tendríamos que llegar hasta acá. Este es el capítulo 3 completo.
Me preguntan si voy a subir a la clase. Sí, la voy a subir. Los ejemplos los van a ver mañana, ¿sí? Yo ocupo uno de los ejemplos que están en el apunte, tienen otro en la presentación, y los otros ejemplos resueltos ya están subidos en el aula virtual, chicos, son los que les presenta mañana la profe Aurelia o Martín. Nicolás quiere preguntar algo, levantó la mano. Una pregunta, profe. Si puede pasar el caso en que la base te dé falsa, la hipótesis te dé falsa, pero la demostración te dé verdadera. A ver, la hipótesis nunca va a ser falsa porque por eso la llamamos hipótesis. Es algo que no hemos demostrado, pero que consideramos verdadero. Por eso la llamamos hipótesis. La hipótesis siempre es verdadera. Es algo, una verdad que consideramos para poder trabajar, ¿sí? Que siempre en matemática se consideran eventos que son verdaderos, sin demostración, porque nos sirven para poder trabajar y hacer otras demostraciones. La hipótesis Primero, es si demostramos la hipótesis siempre es verdadera. Ahora, si la base es falsa, no es base. O sea, la base tiene que ser una proposición particular verdadera. Si todas las proposiciones particulares que vos vas chequeando y vas reemplazando te dan falsas, supongamos que yo acá reemplazo en n igual a 1 y no me da la igualdad. Entonces esto es falso, no puede ser base. Reemplazo para n igual a 2, me da falso. Reemplazo para n igual a 3, me da verdadero. Bueno, sigo chequeando. Para n igual a 4 me da verdadero, para n igual a 5 me da verdadero. Los dos primeros me dieron falso y a partir de n igual a 3 me empieza a dar verdadero. Entonces yo digo, comienza toda la demostración con n igual a 3. Esa es la base. Si todas te dan falsas, no hay base inductiva, entonces no puedo continuar con el análisis y no puedo decir que esto es falso o verdadero. Directamente decís que no continúas con el análisis. Pero la hipótesis siempre es verdadera. Pero no podríamos plantear una hipótesis verdadera si no tenemos una base. Por eso digo que no pueden continuar analizándolo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Y generalmente, ¿hasta qué número se prueba la base inductiva? Es decir, ¿hasta qué número llegaríamos a probar? Y si los cálculos no son muy complicados, vos podés buscarla 9, 10, valores 15, 20, podés ir salteando dependiendo de cómo se vayan comportando los resultados. No podés probar con 1000, si con n igual a 1000, si se te complica, si hay que calcular potencias, ¿sí? Eso lo vas analizando vos. De los ejemplos que vemos en clase, nunca son más complicados que los primeros valores menores a 10, ¿sí? Pero podés tomar n igual a otros números más altos, tratando de encontrar dónde comienza a hacerse verdadera las proposiciones particulares. Bueno, ¿más consultas, chicos? Bueno, dejamos aquí entonces, ustedes mañana retoman este tema seguramente. No sé si ya han comenzado con razonamientos la semana pasada. Van a retomar este tema y bueno, el miércoles que viene, si sigue habiendo dudas, lo vemos, no hay problema. Me faltaba aclarar, no sé si está el compañero de ustedes, que preguntó sobre la aplicación del teorema de la dualidad. Es muy sencillo. ¿Sí? Sí, yo le pregunté, profe. Sí. Y lo vamos a aplicar se aplica sobre todas las leyes. Entonces, si yo tengo, suponte, una proposición P o una tautología, ¿a qué es equivalente esto?
a P. Perdón, a tautología, porque tengo la O. ¿Qué quiere decir? P puede ser verdadera o falsa. Una proposición que es una tautología es siempre verdadera. Si resuelvo el o la disyunción, esto me va a dar siempre verdadero. O sea que me va a dar la tautología. Aplicar el teorema de la dualidad es simplemente reemplazar. El teorema enuncia que si vos reemplazás en una expresión el o por el i y reemplazás la tautología por la contradicción, fíjate que lo reemplazo en ambos miembros, conservo la equivalencia. Y por lo tanto esta es otra ley. Lo verifico. Una contradicción es una proposición siempre falsa. Y si yo resuelvo la conjunción, me va a dar falso. Es una contradicción. ¿Qué hice? Reemplacé en esta primera expresión, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, la operación O por I y la proposición tautología por contradicción en ambos. ¿Qué conservo? La igualdad o conservo la equivalencia. ¿Sí? Entonces, así como esta es una ley, esta también es otra ley porque es una equivalencia lógica. Eso enuncia el teorema de la dualidad. ¿Sí? Cambiando las operaciones por el I por el O, la proposición tautológica por la contradicción, obtengo otra ley. No sé si se entiende. Sí, sí, se entendió ahí, profe. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿El parcial Bueno, cuándo había dicho que era? Disculpe. El 8 de El 8. mayo. Bien, muchas Sábado. gracias. Profe, con el tema del parcial, ¿es hasta la unidad 4 o no han dicho todavía? 1, 2, 3 y 4. Sí, creo que es hasta la 4. Es ¿Toda la decir, que a unidad partir o del todo miércoles que solamente uno? viene, completo. Vemos ya la unidad 4, que es muy sencilla, es conjuntos. Y creo que nos va a quedar también un miércoles de repaso. Vamos bien. Repaso o seguir avanzando con la unidad 5. Es ambas, ¿no? Teórico y práctico. ¿O ¿Cómo? es ambas, ¿no? O sea, tanto teórico como práctico, ¿o es solamente...? Sí, sí, se evalúa por separado, pero todo es el mismo día. Ah, ok. Bueno, Profe, ¿vamos a hacer algún O sea tipo que de vas a tener que simulacro? hacer. Los tienen cargados a los simulacros. Son todos los cuestionarios que son de autoevaluación. Ustedes lo pueden resolver la cantidad de veces que quieran. Entonces, la idea es que no hagan trampa a ustedes mismos, ¿sí? Porque eso nosotros no los vemos. Es simplemente para ustedes. Los cuestionarios que están habilitados son los que se tomaron el año pasado. Entonces, si ustedes estudian y resuelven el cuestionario y obtienen 4 puntos, 40%, dicen, no me alcanza, sigo estudiando. Lo volvés a resolver al mismo y te sacas un 80%. Bueno, entonces estamos mejor. Es simplemente para que ustedes practiquen, es autoevaluación, ¿no es cierto? Nosotros, les vuelvo a repetir, no los miramos, es para que ustedes se vayan testeando, vamos a decir. A ver qué tanto están estudiando, o si están estudiando bien o mal. Entonces, los simulacros son esos. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Cualquier consulta, mañana está Aurelia y Martín, y si no, por mail. O el miércoles que viene. Bueno, nos vemos, profe. chicos. Cuídese. Igualmente.